Buenas, ya es la hora de empezar la clase. ¿Cómo están todos? Eh, Mi nombre es el doctor Jorge Hernández Rojas. Ya hemos tenido otras clases, los que no me conocen. Médico, epidemiólogo, psiquiatra, profesor desde hace bastante tiempo de la cátedra de anatomía, específicamente de neurociencias, neuroanatomía. Ahora trabajando, dando clases a distancia, con el equipo a distancia. ¿Qué vamos a revisar hoy? Hoy vamos a revisar la clase Neurobiología de las emociones. Si bien en el programa esta clase se llama Emociones y Sistema Límbico, hoy por hoy se sabe que esta importancia que le hemos venido dando a lo largo de los años al término sistema límbico y su relación con las emociones no tiene tanto peso, y a lo largo que veamos la clase entenderemos por qué. Las emociones son mucho más que el sistema límbico y tienen que ver con muchas otras estructuras cerebrales, pero históricamente vamos a ver por qué ocurrió esto en esta clase. Bueno, aquí tienen mi correo, mi ex y mi Instagram para que me sigan. ¿Qué vamos a revisar hoy? Entonces, hoy vamos a hablar primero el concepto de lo que son los estados emocionales. Revisaremos cómo es el proceso, el procesamiento de las emociones, los distintos pasos que se dan para el procesamiento de las emociones. Veremos la relación entre excitación y rendimiento. Y vamos a entrar a un punto importante. El estudio de la historia de las emociones tiene muchos personajes que han aportado mucho, con ideas contrastantes que al final han dado como consecuencia lo que conocemos hoy de las emociones. Por eso es tan importante el estudio de la historia. Hablaremos del sistema límbico, que ya les dije, y por qué fue tan importante y se pensó que era central en las emociones. Hoy ha perdido un poco, si bien forma parte de ese procesamiento, no es lo central. Hablaremos de los circuitos nerviosos de las emociones. Hablaremos un poco para explicar el procesamiento de la emoción, como el miedo, el condicionamiento clásico, y hablaremos de básicamente una emoción central y cómo el núcleo amigdalino es parte y centro de procesamiento de estas emociones. Veremos cómo se procesa en el núcleo amigdalino esa información emocional. Veremos cómo se expresan esas emociones. Veremos ya más el sustrato neurobiológico a nivel celular que ocurre en las células con el procesamiento de las emociones. Y por último, revisaremos la neurobiología de las emociones en el ser humano. Ok, entonces, primero tenemos que entender, para hablar de estado emocional, que las emociones tienen valencia. Es decir, pueden ser placenteras o displacenteras. Es lo que se llama el core affect, o sea, el centro de ese afecto. Pueden ser placenteras o displacenteras. Y dentro de los estados emocionales conocemos todos estos que nosotros hemos oído hablar: placer, euforia, tristeza, depresión, miedo, ansiedad, hostilidad, muchos. Pero hay que diferenciar entre los estados emocionales fisiológicos y los estados emocionales patológicos. Cuando uno habla de tristeza, uno habla de un trastorno del humor, en el cual, o un trastorno, no, cambio del humor sin ser trastorno, en el cual hay una disminución del estado de ánimo. Pero cuando uno habla de depresión, ya está hablando de otra cosa. Eso que normalmente ustedes oyen en la calle: estoy deprimido, para referirse que estoy triste, desde el punto de vista médico no tiene ningún sentido, y nosotros tenemos que empezar a usar bien este término. Cuando uno habla de depresión, además del estado de ánimo deprimido, que es la tristeza, tiene que haber una serie de síntomas y signos que definan, que diagnostiquen depresión. Tiene que haber pérdida de placer por las cosas que producían placer, trastornos del apetito, trastornos del sueño, disminución de la psicomotricidad, o sea, el lentecimiento psicomotor. Tiene que haber, puede haber ideas de muerte. O sea, hay un conjunto de síntomas que se tienen que dar para hablar de depresión. Entonces ahí diferenciamos entre un estado emocional, que es la tristeza, y otro estado emocional, que es depresión. Lo mismo ocurre con el miedo y la ansiedad. Sentir miedo es natural, es fisiológico. El estado ansioso lleva un componente más allá y tiene unos criterios en el cual hay un proceso de miedo, pero un miedo que no se identifica a qué. Y eso es lo que dominamos ansiedad. Existen diferentes componentes en el procesamiento del estado emocional. Una cosa es la parte evaluativa, es decir, uno tiene un estímulo y ese estímulo se relaciona con la historia. No todos los estímulos producen la misma emoción.
el procesamiento de ese estímulo está relacionado con nuestra historia. Por eso se da un estado evaluativo entre el estímulo y la historia. Después se da un estado expresivo, que es que esa emoción trae como consecuencia un comportamiento, una liberación de endocrina y unas manifestaciones autonómicas. Acabamos de ver el tema del sistema autonómico y a través de ese sistema se manifiesta esa emoción. Y por último, hay un componente experiencial, es decir, el sentimiento. ¿Qué es lo que yo siento subjetivamente? ¿Okay? Entonces hay un estado evaluativo, una parte expresiva y un componente experiencial. Ok, ¿cómo se procesan entonces las emociones? Vamos a ver este chart, este gráfico, donde tenemos que hay un estímulo y ese estímulo paralelamente es procesado a nivel subcortical y a nivel neocortical, es decir, en la corteza y en estructuras inferiores. Eso es el estado evaluativo que acabamos de revisar. Eso trae como consecuencia una manifestación a nivel del sistema de control muscular, esquelético y autonómico que se manifiesta a raíz de la periferia. Eso trae como consecuencia una percepción también a nivel neocortical, en retrospectiva y subcortical, que, que va a dar el componente experiencial de la emoción. Bueno, entonces hablemos ahora de esta parte, de esa expresión, o sea, el control neural. ¿Dónde se da ese control neural de las emociones? Tenemos el estímulo que es percibido por distintos sistemas sensoriales, sea el sistema visual, sea el sistema auditivo, sea el sistema somatosensorial. Esa percepción en estas neuronas que perciben va a los sistemas de regulación de las emociones y a nivel del tallo y el hipotálamo se van a dar tres vías distintas, ¿ok? Una vía que tiene que ver con sistemas esqueléticos, que es esta vía a través del músculo esquelético, una vía que tiene que ver con el sistema autonómico de músculo liso y músculo cardíaco que controla frecuencia, vasodilatación, y una vía que tiene que ver con la liberación de sustancias endocrinas. Esas tres vías van a traer como consecuencia una respuesta emocional conductual, que podría ser como ejemplo el congelamiento. Algunos animales cuando tienes miedo se congelan, otros animales cuando tienes miedo pelean o huyen. Esa sería la respuesta conductual. Una respuesta autonómica, como por ejemplo un aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, y una respuesta endocrina, que sería el estrés, que es activación de ese eje hipotálamo hipoficiario adrenal con liberación de corticosteroides, que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces aquí tendríamos cómo es esos diferentes fases o pasos para el control neural de los estímulos, de las respuestas emocionales ante estímulos externos. Hay una cuestión importante, y en este gráfico tenemos el nivel de excitación en el eje de las X y el nivel de rendimiento cognitivo en el eje de las Y. Vemos que dependiendo de el nivel de excitación de las emociones, el rendimiento cognitivo va aumentando hasta que llega un momento en que el rendimiento cognitivo termina decayendo a pesar del nivel de excitación. Entonces aquí estamos relacionando la respuesta cognitiva, el desempeño cognitivo con el nivel emocional. Como hay una relación al comienzo directamente proporcional y cuando el nivel emocional es muy alto, hay un detrimento del la expresión cognitiva. Ok, entonces entremos ahora en el tema que les mencioné que es importantísimo, que es la historia del estudio de las emociones. A finales del siglo XIX, 1800, todo lo que se pensaba y lo que se decía, tanto psicológica como fisiológicamente, es que había una experiencia que traía como consecuencia una expresión. Las emociones eran experienciales y después se expresaba esa emoción. Es decir, uno veía un oso, decía, ah, tengo miedo y después sentía el miedo. ¿Ok? Hasta que llega el que es reconocido como el padre de la psicología aquí en Estados Unidos, que es James Lange, este señor que está acá. Él dice, no, no, no es así. Primero viene lo expresivo y después viene la experiencia. Es decir, nadie le creía. Primero salgo corriendo y después cuando estoy corriendo es que me doy cuenta, estoy corriendo ¿por qué? Porque, ah, es que vi un oso y estoy corriendo. O primero salgo corriendo y después digo, ah, se me está quemando la casa. Él planteaba esta idea. ¿Y por qué la planteaba de esta manera? Algo que suena un poco extraño. Entonces vemos aquí un esquema de cómo es la teoría de James Lange.
Él decía que teníamos el estímulo emocional. Esa teoría se llama la teoría de retroalimentación periférica. Ese estímulo emocional llegaba a la corteza sensorial, pasaba a la corteza motora y se daba la respuesta corporal. Pero esto era más rápido que cuando esa corteza sensorial captaba a través de la respuesta corporal el sentimiento. Es decir, él planteaba que primero uno corría y después se asustaba. Entonces, luego vino Cannon, Cannon Barr, que es el que habla toda la teoría de estrés que ustedes han visto en fisiología. Y él planteaba que no, que había un componente evaluativo, después se daba un componente experiencial y después se daba el expresivo. O sea, no, tú te equivocaste. Y para, primero viene lo evaluativo, después lo experiencial y luego lo expresivo. Como ustedes se darán cuenta, siempre en medicina la evolución de las teorías van en tesis y antítesis. Uno plantea una cosa y el otro dice, no, no es esto, es lo contrario. Y así va creciendo la medicina y en el fondo nos damos cuenta que la gran mayoría de las teorías tenían una parte de esa tesis y una parte de esa antítesis. Entonces, Cannon hizo unos experimentos donde seccionaba el tallo de ratas a distintos niveles. Primero, en un nivel donde dejaba intacto el hipotálamo y no cambiaba la expresión de las emociones. Después, un nivel donde seguía dejando intacto el hipotálamo y tampoco cambiaba hasta un tercer nivel donde se daba una manifestación de emociones de manera desorganizada, que es lo que se llama la falsa furia. Y por eso habló y pensó que ahí estaba ubicado el centro de la manifestación de las emociones. Planteó esa teoría de que estaban así. Entonces, ¿cómo lo planteó él? Que entre el tálamo y el hipotálamo eran los centros de coordinación de las emociones, es lo que pensaba Cannon. ¿Y qué decía él? ¿Cómo era este planteamiento? Entonces, vamos al esquema de Cannon, que es la teoría central. Entonces, Cannon decía que había una expresión del estímulo emocional. Ese estímulo emocional era percibido por la parte sensorial del tálamo, que ya nosotros conocemos, y de ahí iba a la corteza cerebral y paralelamente al hipotálamo, este hipotálamo terminaba llevando a la corteza cerebral y de manera periférica hacia la respuesta corporal. Y después, según él, se daba la percepción de esa emoción. Esto es lo que nosotros, repito, llamamos la teoría central de Cannon-Barth del procesamiento de las emociones. Entonces, luego de Cannon-Barth aparece Papez, que es el que plantea la importancia del circuito de Papez y del sistema límbico que vamos a estudiar hoy. Él decía que había un circuito que era encargado de las emociones y le daba mucha importancia al hipocampo. Y vamos a ver que hoy se sabe que el hipocampo no tiene que ver con emociones, hoy sabemos que tiene que ver con memoria a corto plazo, pero eso fue lo que planteó en ese momento y lo que se sabía hasta ese momento. Después está Schaffer, que planteaba en 1960 que la corteza era la que elaboraba la emoción, que no era algo automático. Y hizo el experimento con adrenalina y emoción. ¿Cómo agarró? Como siempre, muchos de los investigadores agarran estudiantes de medicina. Agarró un grupo de estudiantes de medicina como ustedes y lo dividió en dos, y que estaban en primer año de medicina, no sabían nada de medicina, y les explica cómo funciona la adrenalina. Y a otro grupo no sabían cómo funcionaba la adrenalina. Le pone adrenalina y se da cuenta que la respuesta emocional a la adrenalina, a la inyección de adrenalina, estaba directamente relacionada con el conocimiento de sus efectos. Entonces él decía que la respuesta emocional estaba directamente coordinada por la corteza. En 1990, Damasio plantea que ya estamos hablando de la época moderna del manejo de las emociones, de lo que se sabe hoy por hoy, es el primero que plantea que la emoción es la historia que se hace el cerebro para elaborar e interpretarse, interpretar las manifestaciones físicas. O sea, el cerebro se hace una historia de lo que siente y eso es lo que se denomina emociones. Arnold decía más o menos lo mismo, la emoción es una evaluación inconsciente del potencial dañino, o sea, inconscientemente uno predice que puede ocurrir y eso es lo que es la emoción. Insisto, Arnold, esta parte es muy importante, planteó que la emoción es una evaluación inconsciente del potencial, ya sea dañino y beneficioso, y como consecuencia de eso se dan las emociones. Es decir, el sentimiento es la reflexión consciente de esa valoración. O sea, primero uno evalúa inconscientemente y después tiene el sentimiento. A finales del siglo XX apareció este señor, que es Ledouce. En algún momento lo llamaron el maestro de las emociones,
fue el que descubrió la importancia del núcleo amigdalino. Su trabajo, ya vamos a revisar los trabajos de Ledoux. Él dijo que la emoción era una evaluación inconsciente antes de que se procesara conscientemente. O sea que en el fondo James Lange, cuando decía que primero uno corría y después se daba cuenta que tenía miedo, al entender cómo funciona nuestro sistema de evaluación de las emociones, decimos que sí tenía razón. Entonces, es una evaluación inconsciente antes del procesamiento consciente y él habla de dos lugares. Un lugar donde hay una memoria implícita para la elaboración de las emociones y un lugar donde hay una memoria explícita, que es el hipocampo. Entonces, aquí entendemos la diferencia entre amígdala y hipocampo en el procesamiento de las respuestas emocionales. Y por último, quería hablarle de una persona muy importante, muy apreciada por mí, que es una de las personas que más ha trabajado emociones, está en Northwestern University, es Lisa Feldman Barrett. Esta señora que está acá, que escribió este libro, que se lo recomiendo, Cómo están hechas las emociones, lo que plantea ella es que la emoción no existe un sistema como